Oigan, ya hemos pasado más de 2 meses viviendo juntos y casi ni nos conocemos. Es verdad, deberíamos contar nuestras historias, aunque eso lo debimos hacer antes de vivir juntos. Eso sí, pero también tengan en cuenta que casi ni nos vemos por el trabajo, escuela y la vida misma. Sí, pero en ese sentido debemos hacerlo. Y bueno, ¿quién empieza contando su historia? Oye amor, ¿qué tal si nosotros comenzamos? Me parece bien, pero de una vez les digo que es una historia larga, llena de drama, traición y mucho amor. Así es. Bueno, empezaré yo, ya es donde se darán cuenta de todo lo que pasamos. Ya hace mucho tiempo para mí, cuando tenía 8 años, fui a una galería con mi mamá y mi papá. El día anterior me habían avisado, me parecía bien, era una niña muy bien portada y obediente. Así que cuando me levanté me puse mi uniforme, ya que así podría conseguir un descuento de estudiante. Y me parecía bien, y por si acaso siempre cargué con un pañuelo con mi nombre bordado. Mi mamá de camino me recordó si había traído todo y respondí que sí. Estaba lista para ver esa galería, pero no me parecía la gran cosa. El clima era nublado, parecía que iba a llover. En cuanto llegamos, me di cuenta que exponían las obras de Guartena, una artista poco conocida. En cuanto entramos, mi mamá me dijo: Bien, hemos llegado, esta es la galería. Ella empezó a decirme todo lo que hacía ese artista. Mis padres fueron al mostrador donde preguntarían el precio de la entrada y agarraron unos folletos. Como ya estaba un poco impaciente para ver la galería, le dije a mi mamá que sí podía entrar ya y me dijo que sí, pero que no molestara a las demás personas, pero no tenía de qué preocuparse ya que yo era una niña bien portada. Enseguida fui a ver todos los cuadros, pero había palabras que no entendía y se me complicaba entender el cuadro. Así pasé por muchos, hasta que me encontré con un cuadro muy extraño que solo entendía Mundo. Después de leerlo me di cuenta que la música se había silenciado y que ya no había gente. Me asusté y regresé al mostrador, pero no había nadie. Quise salir pero no pude, las puertas se habían cerrado. Así que quise buscar una salida alternativa pero no la encontraba, hasta que volví a encontrar el cuadro del Mundo, y tenía un líquido extraño. Pero en cuanto me fijé, ese líquido tenía unas palabras que decían ven abajo. Creí que alguien me estaba jugando una broma, pero decidí ir. Cuando llegué a una escultura que decía el abismo de las profundidades, había algo extraño. Parecía que alguien había entrado, así que lo que hice fue entrar de igual manera. Creía que iba a ser la salida, pero cuando me di cuenta está en otra parte. No sé muy bien cómo pude llegar a ese lugar, y creí que seguía siendo parte de la galería original. El camino estaba dividido en 2 lados, izquierda o derecha. Decidí ir hacia la derecha, donde me encontré algo muy lindo, una rosa roja, y estaba con un jarrón encima de una mesita. La mesita pude moverla ya que había una puerta detrás. Cuando entré pude ver una llave tirada y había el cuadro de una viejita. Cuando tomé la llave, el cuadro de la viejita abrió los ojos y tenía unos ojos muy feos, así que corrí de esa habitación. Y cuando quise regresarme me di cuenta que el camino que me había traído hasta ahí había desaparecido. Seguí adelante por el camino de la izquierda, donde había una puerta que estaba cerrada, pero la llave que había recogido la abrió. Me encontré en otra habitación, donde había una hormiga. Cuando me acerqué a ella me dijo algo de un cuadro de hormiga. Me había espantado un poco, ya que nunca había hablado con un insecto de esa manera, y me dijo que tuviera cuidado, que esta galería era muy peligrosa y que no me confiara en ningún momento. Así que fui al otro camino y había un cartel que decía cuidado con los bordes. Al principio no le entendí, pero por seguridad me fui por en medio del camino. Una buena idea, ya que unas manos salieron de las paredes y solo corrí hasta el final de ese camino, donde me encontré con 2 lados de nuevo. Me sentía en un laberinto. Después de buscar por un momento, encontré la pintura de una hormiga que estaba suelto y me lo llevé. Cuando regresé al camino solo me fui por el medio y no me pasó nada. Cuando la hormiga me vio con su cuadro, me dijo que ese era su cuadro y que era exactamente como lo recordaba. Siguiendo el camino encontré una puerta. Cuando entré me di cuenta que había un agujero enorme, parecía un abismo. Para asegurarme de no resbalar, no sé por qué, pero puse el cuadro de la hormiga y pude pasar. Cuando pasé a la otra habitación encontré otra llave y también una estatua
que me daba miedo. Cuando agarré la llave parecía que había activado una trampa, ya que la estatua se fue contra mí. Así que corrí y volví a pasar por el cuadro y este se rompió. Me había salvado cuando avancé. La hormiga me miró con una cara de tristeza y me dijo que dónde había dejado su cuadro. Le dije lo que pasó y la hormiga se fue llorando. Me sentí muy mal por la hormiga, pero debía escapar de ese lugar. Cuando avancé a la siguiente habitación, me di cuenta que había una cara de gato y con una nariz que parecía pescado. Pero era una llave que tenía que encontrar, así que tomé el camino de la izquierda y me encontré con una cámara muy grande. Cuando estaba entrando aparecieron unas letras que decía: ¿Quieres jugar al escondite? En cuanto terminé de leer esa frase, unas cortinas aparecieron y cuando escogí una era una especie de colmillo que me hizo daño. Cuando volví a probar me apareció una luna, casi no podía ver, pero en tercer intento encontré un monito bien chistoso que me dijo: Bien me encontraste, aquí tienes tu premio. Cuando escuché un sonido vi que había caído algo al suelo. Era una cola de pescado. Decidí ir a la otra habitación ya que me sentía a oscuras en la otra. Cuando entré solo había estatuas como en construcción, pero todas eran cabezas. Solo las ignoré y vi un jarrón de agua donde me puse mi flor. La flor ya casi se marchitaba, pero en cuanto la puse volvió a estar completamente sana. Y a mí que tenía el área del colmillo me curé y me sentía muy sana. Eso duró hasta que me di cuenta que las luces volvieron a fallar. Y escuché el sonido de un vidrio estrellándose fuertemente con el piso. Y así fue, una de las cabezas había sido destruida como si la hubieran intentado aventar hacia mí. Pero gracias a una grieta eso no pasó, y dentro de la cabeza encontré la otra parte de la llave en forma de pescado. Gracias a eso pude avanzar a la siguiente habitación, pero me sentía muy asustada en el interior. Todo en ese lugar me daba miedo, pero seguía adelante sin importar qué cosa. Pasé por muchos acertijos que me perseguían y me podían lastimar, hasta que encontré a una persona muy guapa tirada en el piso. Él tenía una llave la cual usé para encontrar una puerta. Dentro de esa puerta había un cuadro comiéndose una rosa azul. Tenía mucha similitud con la mía, así que distraje al cuadro para poder tener esa flor, la cual después de conseguirla fui con el hombre que estaba tendido en el suelo y se despertó. Parecía que la flor azul lo representaba a él. En cuanto me di cuenta que había una niña delante mío, me espanté, creí que era una de esas cosas que me habían seguido a mí. Pero después de hablar y darnos cuenta que nos habíamos visto en la galería antes de todo esto, nos dimos cuenta que queríamos salir de ese lugar. Fue cuando juntos pasamos por otras cámaras, obstáculos y puzzles, pero los logramos superar juntos. Pero, cuando avanzamos más encontramos a una chica de pelo amarillo. Esa chica era Mary. La empujé creyendo que era un enemigo, y Gary la vio, me detuvo después del pequeño empujón y nos presentamos. Esa niña era enfadosa, parecía tener intenciones malas, pero nos presentamos, nos dijo: Hola, mi nombre es Mary, mucho gusto. Gary se presentó y yo también creímos que era una buena chica y también quería escapar de ese lugar. Nos dimos cuenta que tenía una flor como la de nosotros pero amarilla. No le dimos mucha importancia. Al cabo de poco tiempo entramos a una habitación donde yo veía puros conejitos. Y había un cuadro que decía que un conejo se llama ojos rojos, así se llamaba el cuadro, me dijo Gary. Pero me dijo que le parecía algo inquietante, yo no entendía de qué hablaba, para mí era tierno. Después de un momento un conejo de porcelana se estrelló contra el piso, no supimos ni cómo ni por qué. Solo que en él había una llave, así que la recogí y seguimos nuestra aventura. Cuando salimos de la habitación había algo raro, oímos un sonido que provenía del suelo y la pared. Pero nos detuvimos creyendo que no era nada. Cuando nos dimos cuenta unas raíces de piedra brotaron del suelo separándonos en dos caminos. Yo me quedé con Mary y Gary se quedó solo.